Nosotros como consumidores compramos un televisor de plasma, nos dicen que la garantía es de 6 meses, ese televisor no funciona, nosotros tenemos ciertos derechos, o a que nos honren la oferta dándonos un televisor que funcione, devolviéndonos el dinero o que se nos repare, según la información que se nos ha dado. Eso es del lado de la demanda. Por eso es importante que la autoridad, el defensor del pueblo, tenga facultades muy fuertes para poder resolver los casos del consumidor, de consumo. Si los casos de consumo no son resueltos, de pronto esto se va a convertir en un problema para la autoridad de competencia. ¿Por qué? Porque a la autoridad de competencia le corresponde velar por el buen funcionamiento del mercado, pero desde una diferente perspectiva, que es de la oferta. ¿Qué está pasando con los ofertantes? En mi país, seguramente igual acá, de las principales actividades denunciadas en el consumidor son el agua, las tarjetas de crédito, la electricidad y las telecomunicaciones. Es importante tomar esto en conciencia porque en mi país la electricidad y las telecomunicaciones son por hoy actividades privadas. Estaban en monopolio del Estado, pasaron a privados sin contar con una ley de competencia. Por una mala normativa del regulador financiero, por una falta de la buena eficiencia del defensor del pueblo, que se traduce al final en abusos de posición de dominio que vienen a afectarnos a todos. ¿Por qué? Porque nos ponen barreras muy altas de salida. Por ejemplo, para que uno obtenga una tarjeta de crédito es así de fácil, pero cuando uno ya quiere salirse y tiene que pagar, tiene que esperar que le llegue el último estado de cuenta. Esas son barreras de salida. Entonces, ven la importancia de que funcione tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda. Entonces, como consumidores, ustedes tienen también una responsabilidad frente a la autoridad de competencia de convertirse en supervisores, en fiscalizadores. Por supuesto que no todos los temas que podamos apreciar son temas de competencia, pero muchos de ellos sí van a tener una vertiente que va a tener que resolver la autoridad de competencia. Dicho esto, digamos que quisiera iniciar que el objetivo de la ley es precisamente eliminar, prevenir prácticas anticompetitivas que limiten el acceso de nuevos entrantes o la expansión y el crecimiento de los actuales. Esto tiene que ver con regulación también y vamos a encontrar los problemas. En El Salvador tenemos una superintendencia de competencia igual que acá, con un investigador que es el superintendente y con un órgano colegiado que es el que resuelve. A él le corresponde imponer sanciones y el tema de las concentraciones. Es una autoridad muy pequeña. Cuando yo estuve al frente de ella éramos más o menos 20 personas en total. Los casos no subían de 2 dígitos, muchos de los primeros casos eran casos de consumidor, casos de competencia desleal que en el caso salvadoreño no se veía y aquí sí es una función de la Superintendencia de Control de Mercado que le va a generar pues un poco más de presión. Pero los casos digamos que no pasan de 1 dígito, son casos que toman un buen tiempo, 12 meses, resolver, no son como los casos del consumidor porque hay que hacer un análisis técnico, legal y económico para sustentarlo, que ya lo vamos a ver en los casos que veamos. Y bueno, al final de cuentas, la transparencia que la autoridad debe de dar, debe de motivar sus resoluciones, colgarlas en la página web, venirlas y explicarlas en las universidades, creo que eso es importante. Digamos que la superintendencia tiene un rol preventivo. Ese rol preventivo, ¿cómo lo ejerce? Bueno, aquí ustedes lo van a tener haciendo estudios de condiciones de competencia, estudios de mercado. Y aquí es importante entender que en los primeros pasos la institución se va a dedicar mucho a hacer estudios de mercado. Y es porque en nuestros países, no será la excepción probablemente Ecuador, no existe información estadística en un instituto fidedigna que nos permita partir de datos ciertos y actualizados para poder hacer estas caracterizaciones. Entonces, es importante tipificar, caracterizar estos mercados. Ustedes sabrán cuáles son las actividades más importantes y más concentradas. En El Salvador, igual que en Ecuador, los volúmenes de venta, nuestro país tiene 6 millones de habitantes y 21 kilómetros cuadrados. Es muy pequeñito y entonces hay mucha concentración. Eso no es malo. Muchos agentes económicos han ganado esa posición producto de su esfuerzo, producto de sus estrategias de venta, que probablemente se han traducido en beneficios para el consumidor, en una diferencia de precios, en una diferencia de calidad de producto. Eso es lo que busca el consumidor.
Entonces, estos estudios, en el caso de El Salvador, se hizo una planificación estratégica por 5 años y ahí se hundieron todas las actividades que se iban a estudiar. Y el primer criterio adoptado fue todas aquellas actividades que han tenido algún grado de denuncia en la Defensoría del Consumidor. Entonces ahí entraba electricidad, telecomunicaciones, agua potable, el sistema financiero como tal, pero particularmente tarjetas de crédito. Todo aquello que tenía que ver con salud, porque está en monopolio el Estado, pero los consumidores se nos retiene, se nos da un mal servicio, estaban dentro del estudio los medicamentos que tenían que ver con enfermedades infecciosas, particularmente estomacales y enfermedades respiratorias, que son las que son más recurrentes en el sistema de salud. De igual suerte, temas como infraestructura, carreteras, caminos, puentes, puertos, aeropuertos, todos estamos apostándole a ser competitivos, a incrustarnos, y las concesiones del Estado son un tema que a veces restringe los derechos a largo plazo y son los consumidores los que pagamos al final las cuentas. Así, la industria de la construcción de viviendas, que involucra el hierro, que involucra cemento, que involucra cielo, falso, temas también como las aerolíneas, que en nuestro país era una sola empresa la que prestaba servicios y tenía una dominancia regional. Hoy, con la crisis, esta fue vendida, Aviancataca, entonces también estaba hundida en los estudios. Entonces creo que es importante tener en cuenta pues que estos criterios van a ir dados no porque ese sector nos caiga mal o porque ese sector ha crecido demasiado, simplemente que es lo que los ecuatorianos es lo que están pidiendo que se analice. Y aquí la academia puede jugar un papel importante. ¿Quiénes hacían estos estudios de mercado? Bueno, en inicio, como no había una masa crítica, cuando comenzó su servidor haciendo uno, luego llegaron 2 personas más y así fuimos formando el equipo de 20. Hubo que formarlo fuera, hubo que traer gente también a El Salvador a que nos explicaran cómo era el funcionamiento, es decir, toda esa fase la van a pasar ustedes. Y bueno, entonces cuando ya teníamos el equipo vimos que necesitábamos de la experticia para hacer los estudios de mercado, no era fácil hacerlos. Empezamos contratando consultores internacionales, pero luego fuimos capacitando técnicos para que dentro de la autoridad se hicieran los estudios. Y los estudios ustedes pueden ver, www.sc.gov.sd, ahí están todos los estudios que a la fecha se han hecho y está el plan operativo del que yo les hablo. Ahí están todos los estudios que deben de desarrollarse en el quinquenio que ya se cumplió, pero que lo ratificaron, entiendo, y siguen siendo los mismos casos. Se han avanzado, quizás se han hecho de 50 a unos 20 estudios de mercado, lo que significa que hay que seguir en esa línea. Leche, quesos, hierro, fertilizantes, azúcar, ¿qué más les puedo decir? Cemento, harina, todos esos temas estaban hundidos. Luego hablarle de las opiniones. En un primer momento también los agentes económicos andan algo perdidos, los consumidores, los medios que redactan noticias, no saben qué es lo que la superintendencia está haciendo. Entonces, la superintendencia tiene que tener puertas abiertas para permitir que los agentes económicos lleguen y pregunten, por ejemplo, en el caso de las concentraciones económicas, que los umbrales en el caso de ustedes no son muy claros, que lleguen y pregunten si una operación requiere de la notificación previa o no, o simplemente se van solos y se entiende que no tienen ningún problema. Puede ser que también despachos de abogados, al asesorar en un contrato, quieran ir primero a la superintendencia a preguntar si es legítimo la cláusula que van a incorporar en ese contrato. También los legisladores en El Salvador llamaban a la superintendencia cuando iban a emitir un proyecto, una nueva ley, supongamos que era una ley eléctrica, y entonces que la ley eléctrica iba a contener una barrera para que ingresaran nuevos competidores o una disposición que no permitía, por ejemplo, más bancos o limitaba el capital social de un nuevo banco. Entonces llamaba a la superintendencia de competencia y nos decía que si eso era acorde a la política de competencia. Entonces la autoridad tenía la oportunidad de poder explicar el bien que se estaba tutelando, que era la competencia, es decir,
Si no necesitábamos poner un capital social tan pesado para que un banco invirtiera en el país, porque los plazos son bien grandes, pues mejor disminuirlo y ver el derecho comparado. ¿Qué es lo que está pasando para hacer un banco en Centroamérica? Lo que estaban poniendo en El Salvador era la regla más pesada. Eran 100 millones de dólares, algo así, y el resto de Centroamérica andaba por los 20 millones de dólares, supongamos. Entonces les decíamos, mire, es una carga muy pesada que los consumidores vamos a tener que pagar porque nos vamos a quedar con los 6 bancos que están acá. Permita que ingrese otro. Y aquí que se pelee en el mercado por los servicios que le den al consumidor. De otra forma, también la promoción. La autoridad de competencia tiene una obligación de la abogacía de la competencia. Ustedes van a oír de ese término. Esto significa que la autoridad, en el caso salvadoreño, escribíamos en los periódicos pequeños artículos que cuál era la relación de la política de competencia con el consumidor y la diferencia, para que no se confundieran las demandas, la relación de la propiedad intelectual con la política de consumidor, porque si bien es cierto que la propiedad intelectual confiere un monopolio, también ese monopolio debe de ser usado en debida forma y no se constituya en un abuso de posición de dominio. De igual suerte, la relación con la política comercial, los acuerdos comerciales, ustedes que han suscrito varios acuerdos, al igual que nosotros, tenemos que ver con quién lo estamos suscribiendo, qué estamos dejando fuera de la competencia en el país. Y así estos pequeños ensayos que se empezaron a dar en los periódicos, teníamos programas radiales, no solamente el superintendente, sino que los técnicos iban y explicaban desde la perspectiva cuál era la diferencia con la política fiscal, que la política fiscal debía de ser inclusiva, y eso fue como llamando la atención a los reguladores, porque esta promoción hay que hacerla en el Estado mismo, no solamente en los agentes económicos. Muchas de las medidas y de las cosas que uno ve que están impidiendo competencia vienen dadas por actos de la administración pública, actos del Ejecutivo, de muchos de los reguladores, del ministro de Planificación, del ministro de Finanzas, del ministro de Economía, del ministro de Agricultura. Por ejemplo, el ministro de Agricultura decide que va a fortificar un producto, la harina, con una vitamina, y eso va a ser una barrera para que podamos importar harina a un precio preferencial que nos beneficie a los consumidores. Entonces, esta labor creo que fue también importante en los primeros años, es decir, que uno tiene que tener paciencia en que la autoridad no va a salir con los casos inmediatamente, que tiene que pasar por esta etapa, es gradual, digamos, esta promoción tiene que darse para que empiece a dar fruto. Yo estimo que en año y medio ustedes van a empezar a ver los primeros casos, que ya vamos a ver que es una parte reactiva o una parte represiva. Ahorita estamos nada más en la parte preventiva. Y la coherencia de todas las políticas públicas, que es lo que yo les he estado hablando. Es decir, que en algún momento se va a poner de manifiesto que el Estado no tiene muy clara la dirección y entonces que tiene que encauzar y ver cuál es el objetivo de una política versus el consumidor. ¿Quién está pagando la carga de ese beneficio, de esa ayuda a un sector determinado? Por ejemplo, en mi país, en el caso del azúcar, el Estado tiene una política agrícola en la cual fija el precio de compra de los comercializadores y distribuidores a los grandes productores. Entonces le garantiza a los productores un precio estable. Sin embargo, en la comercialización y en la exportación hay una parte que le queda al que no es el productor, que es el distribuidor. Pero lo cierto es que los salvadoreños pagamos un sobreprecio como de 15 centavos por la libra de azúcar. Eso en un año calculamos nosotros que son como 40 millones de dólares. Entonces dijimos, bueno, mire, hay una ley que está anterior a la ley de competencia y está afectando a los consumidores. Sobre nosotros se recae esa política de facilitarle al productor un precio fijo, pero hay un excedente que se está quedando el distribuidor. Mire si con otra política usted puede llegar al mismo propósito de asegurarle estabilidad, pero que no me cargue a mí como consumidor, ¿verdad? Entonces, todos esos estudios motivaron mucho acomodamiento entre las autoridades del Estado. En el caso nuestro salvadoreño, la autoridad de competencia está dentro del Ejecutivo. Aquí me explican que es un órgano aparte, pero como que obliga a entender
hacia dónde nos dirigimos. Es decir, si el Estado quiere subsidiar una actividad, bueno, que él lo haga con fondos propios, pero no con el consumidor. Y esas valoraciones tienen que ser conocidas por los consumidores, porque son los que pagamos. Bueno, salimos de la parte preventiva y entramos a la parte reactiva. En El Salvador tenemos las materias que se ve la ley, son los acuerdos entre competidores, que son prohibidos de manera per se. No se permite que alguien venga a decir que hay eficiencias o que hay beneficios como lo va a hacer en su país. Los acuerdos entre no competidores que están verticalmente, la integración puede ser muy buena, pero a veces puede traer algunos obstáculos para la competencia. Son vistos bajo una regla de la razón, donde hay que medir cuánto poder tiene cada uno de los competidores en ese mercado, hay que definir el mercado y a partir de ahí hay que ver si hay barreras a la entrada, de las que les he explicado, qué tan posible es que un competidor contrarrestre una conducta unilateral de esto, qué tan probable es que yo acceda como competidor a una fuente de insumo hacia afuera para contrarrestar una estrategia de venta de este agente económico con posición de dominio, que ustedes la tienen también, un poco más limitada porque no la ejemplifican, sino que la tipifican. Y nosotros tenemos las concentraciones como una parte preventiva. Aquí le he puesto la parte preventiva. Ustedes tienen las concentraciones con una visión un poco distinta, en cuanto que la concentración ustedes la ven como un peligro de prácticas anticompetitivas, y así lo es. Pero como les decía al inicio, una posición de dominio no es mala. Lo que es malo es abusar de esa posición de dominio para no permitir el ingreso de unos o la expansión de los existentes. Nosotros lo tenemos como una parte preventiva, es decir, es una parte estructural dentro de la ley, no conductual. Les podría contar que del 100% de las concentraciones que yo vi, el 97% fueron autorizadas sin ningún problema y solo un 3% tuvieron condicionamientos. Ninguna se denegó en mi tiempo. En la actualidad, este año se han denegado 2 casos de concentraciones económicas. Esto le va a tener una gran carga a la autoridad, a la Superintendencia de Control de Mercado, debido a que ustedes ven los umbrales no están tan claros y los mercados son bien bajas. Entonces van a haber mucha actividad de concentraciones económicas y probablemente que no le va a causar ningún perjuicio a la economía ecuatoriana. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el rol de una institución. Ustedes van a ver temas de competencia desleal. En mi país los temas de competencia desleal no se ven, los ve los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Porque ahí es un litigio entre 2 agentes económicos y la competencia es otra cosa. La competencia es ver que funcione el mercado neutralmente. No meternos en que si alguien dice, mire, este es mi tambo, esta es mi marca y aquí me están engañando al consumidor porque se parece muchísimo. Entonces ustedes van a ver esos casos. La autoridad de competencia en cualquier país del mundo es una autoridad eminentemente técnica. Debe de garantizarse de que no sea tomada ni por el poder económico ni por el poder político. Porque efectivamente los casos que ustedes pueden revisar de Latinoamérica, que es de lo que yo puedo tener un poco más de manejo, independientemente del corte o la filosofía del gobierno, ustedes se van a dar cuenta que las actividades sancionadas básicamente son las mismas. Casi les podría decir que los casos, en todas las autoridades hay temas de telecomunicaciones, en el mercado de la telefonía móvil, en el mercado financiero el tema de las tasas de intermediación de las tarjetas de crédito, en el tema de farmacias, en el tema de harinas, cementos, oxígeno líquido. Tomen en cuenta estas actividades. Si ustedes dan una búsqueda les va a aparecer. Cuando nosotros establecimos nuestro plan de acción, digamos que la conducción era, como les decía, en la lógica de no atropellarnos, es decir, si sacamos un caso, tenemos que ganarlo en sede jurisdiccional, porque sabemos que al terminar el proceso, esto iba a ser revisado. Y si salimos con un caso que se nos cae la primera, como es el caso de Nicaragua, ustedes pueden ver el caso nicaragüense, ellos comenzaron con la ley creo que hace 2 años, y se metieron a un tema de oficiosidad de tarjetas de crédito. El poder político es demasiado fuerte, ¿verdad?
Y en la revisión en sede jurisdiccional, el tribunal, creo que contencioso, le dijo que no tenían facultades para ver temas financieros. Entonces es un riesgo porque va perdiendo uno terreno y credibilidad. La legitimidad se gana con el tiempo, con casos sólidos y con gente bien sustentada, ¿verdad? Porque no siempre va a estar el superintendente para dar la cara, es decir, cualquiera le puede hacer una consulta pública y tiene que manejar la información y las decisiones tienen que estar bien fundamentadas. Efectivamente, como usted lo señala, por ejemplo, Chile, ustedes, el caso nicaragüense, los acuerdos entre competidores no los ven bajo una regla per se. Esto cambia un poco la naturaleza, porque en el resto de países que sí lo vemos, que es una corriente como más occidental, más apegada a Estados Unidos, es decir, usted y yo vendemos lápices y nos ponemos de acuerdo y decimos, en Guayaquil me encargo yo y yo me voy a encargar de Quito y Cuenca, este acuerdo en mi país solo tengo que ver de probar con un testimonio, con una evidencia que usted y yo nos habíamos puesto de acuerdo para sancionarla, aunque eso no haya tenido efectos. En su país, como en Chile, como en Nicaragua, nosotros podríamos presentar que eso puede ser de beneficio para los consumidores y que también trae eficiencia. Entonces el análisis es un tanto distinto, porque hay una cierta discrecionalidad para ver este acto. Si beneficia, si yo logro convencer con números que esto le va a traer beneficios porque los lápices se van a comprar más barato y van a ser de buena calidad, entonces la autoridad la va a comprar. En mi país no, eso es totalmente ilegítimo, ilegal, y le puedo decir que cuando yo estaba era una corriente de pensamiento y ahora es otra corriente, es otro gobierno, y el criterio sigue siendo el mismo. Entonces, no llega. Ahora, por supuesto que los grupos de poder van a estar listos para ejercer presión en su momento, sobre todo en la sede jurisdiccional. Yo les diría que deberíamos de pedirle a la superintendencia que nos habilite el tema de los estudios. ¿Qué actividades económicas va a analizar? Esas son las que realmente están afectando, porque de ahí va a salir información beneficiosa para seguir casos oficiosos o para darle solución a las denuncias. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay ciertas actividades que ya todos sabemos, que ahí siempre ha habido un arreglo entre partes y que no hay competencia. Porque, ¿qué es la regulación? O sea, ¿por qué hay regulación en materia eléctrica? Porque no hay, por ejemplo, en mi país la generación no está expuesta a competencia. Hay una exarregulación bien pesada. La distribución y la comercialización, sí, que es el caso que yo les traigo. En la transmisión tampoco hay competencia. Entonces, en la medida en que no hay competencia, entra la regulación. Pero la regulación puede ser buena o mala, puede permitir o no permitir la expansión o la mejoría. Y posiblemente la regulación sí ha sido objeto de captura del regulado. Es decir, que los agentes económicos han hecho una regulación en la que está hecha el traje a la medida. Eso lo puede revisar la superintendencia y puede hacer recomendaciones de política pública. Le puede decir al regulador de electricidad, mire, estas regulaciones que usted tiene son demasiado pesadas, hace 15 años que usted hizo esta ley, pero ya no se justifican. Mire, está funcionando en Costa Rica, mire, está funcionando en Ecuador, o sea, también lo hace Australia, lo hace Japón, porque a veces me van a decir, sí, pero aquí no es Suiza. Sí, pero está Ecuador, está Costa Rica, que son pares conmigo. Cambiemos la regulación. No es vinculante, pero algo de presión le va a meter a las políticas públicas para ir como articulando todos los esfuerzos para generar un bienestar común, ¿verdad? El bien común creo que está tanto en la Carta Fundamental de ustedes como en la nuestra, que es el objetivo de cualquier política pública. Entonces creo que también garantiza la rendición de cuentas a través de estos exámenes que una autoridad de competencia no se ensañe contra un agente económico. Es decir, el agente económico ahora puede creer de que va a haber una cacería de brujas, porque así fue en mi país. Ay, no, esta institución se va a hacer monstruosa y va a venir y me va a quitar mis ganancias, probablemente van a haber empresas que van a tener que cerrar. Para nada, no fue así, fue una percepción, pero a medida que uno publica, mire, estos son los estudios, ya los agentes económicos están claros que van a ser conocidos, pero desde una perspectiva preventiva. Por supuesto que a nosotros nos pasó con el caso de la harina,
que él estaba en estudio, íbamos a iniciar el estudio, pero de pronto empezamos a ver cosas extrañas. En la harina de trigo, nosotros no tenemos trigo, somos importadores. Empezamos a ver se monitorean precios internacionales y precios nacionales. Parecía que cuando había algo en los precios internacionales, eran dos agentes económicos, iban bien, iban a la arriba y se mantenían a la alza, obviamente era por una crisis, un huracán en no sé dónde, o que se había disparado la demanda en la China de harina, de trigo, por ejemplo, entonces justificaba la subida del precio. Pero cuando internacionalmente el precio caía, nosotros veíamos que ya no caía tanto, no había una explicación razonable y los precios eran bien parejos de las dos, iban casi paralelos. Eran las únicas dos. Entonces dijimos, ¿y para qué vamos a hacer un estudio? Esa estabilidad de precios la tenían por varios años, o sea, no era de un mes, no era de 6 meses. Hay que hacer series, por eso es que la información es importante y la información se la da a ellos, porque nadie la tiene. Usted no tiene un instituto de estadísticas como en otros países que uno puede o ir a la universidad y hay información. Nosotros no la teníamos, dependíamos de la información y cuando creamos esa base dijimos, no, aquí el estudio no vale la pena porque el estudio no nos va a dar que tienen un acuerdo entre competidores. Dejamos a un lado el estudio e iniciamos una investigación y concluimos que sí tenían un acuerdo entre competidores. Entonces, sí hay que tener la habilidad, radicará en la medida en que el olfato de la autoridad diga, no, aquí no me voy con un estudio porque el estudio me va a costar, son caros, valen entre 40, 50, 100 mil dólares, depende qué tan grandes sean, y no le va a dar una práctica anticompetitiva porque el objeto del estudio es ver si hay barreras a la entrada, cómo mejorar. Pueden haber algunos indicios para iniciar una investigación, pero no es contundente. Entonces, esa habilidad de meter qué actividades va a estudiar y qué actividades ya sabe que por ser poquitos y que ustedes ven que no se desafían estos agentes económicos, no sé, para vender, qué sé yo, la competencia más feroz en mi país son las pupusas, porque es un producto como las humitas, ustedes. Imagino que en las humitas no hay problema de concentración ni de problema de acuerdos, pero habrán otras actividades que ustedes ya, el aceite, yo no sé, algunas actividades, el aluminio, puede hacer que ya la ven como que perfile a un acuerdo. Entonces, ahí sí vale la pena que la autoridad separe esas actividades y no las mete en estudio. Y ahí concentra sus esfuerzos de oficiosidad. Pero los esfuerzos de oficiosidad, y vuelve al plan de acción de nuestro primer año, nosotros en oficiosidad teníamos como 4 casos, porque no teníamos la capacidad instalada para entrar a hacer una investigación seria que nos llevara a ganar un caso. Lo hicimos hasta prácticamente el 3er año, ¿verdad? Que ya teníamos gente capacitada. La oficina no tiene que ser grande, de verdad, yo insisto, es una oficina con gente bien preparada, con buena remuneración. Les digo, en mi país la mejor gente pagada es la de la Superintendencia de Competencia. Son los mejores salarios de todo el gobierno y les podría decir que muy competitivos a nivel privado. De la gente que yo dejé, son la misma gente, excepto los que se fueron a hacer doctorados y maestrías. Porque es importante que la capacitación que se les da, es cara, no se pierda, ¿verdad? Muchos de los intendentes y de la gente eran catedráticos, ¿verdad? Yo creo que eso hay que asegurarlos, aquí tienen una oportunidad, la academia tiene una buena oportunidad, tiene un nicho en ese espacio, porque si se politiza una institución, en realidad el trabajo más adelante lo va a votar la jurisdicción. En la jurisdicción el poder económico puede comprar voluntades fácilmente, al menos en mi país así lo es, desgraciadamente, esa es la mala noticia, y en la medida que uno asegure técnica, económicamente y legalmente un caso, entonces tiene más garantía que el poder económico se enfrente a un valladar mucho más serio. Entonces la transparencia creo que es importante, pero que hay teorías y que hay diferencias entre los enfoques, las hay. La oficiosidad yo la utilizaría o recomendaría utilizarla solo en un caso donde haya información suficiente. Es decir, quizás en un mercado en que exista regulación y el regulador, por ejemplo, un regulador de aguas, un regulador de salud, tenga información de la actividad económica suficiente. No basta un año. La información nosotros la construíamos con series de 5, a veces hasta 7 años,
a efecto de poder entender la conducta. Es decir, a veces les digo, crisis, explican por qué los precios bajan y por qué los precios suben, y uno no puede partir que ahí hay un acuerdo. Sin embargo, usted puede ver que todos han usado esa facultad, los nuevos, Honduras, Nicaragua, con bastante cautela, ¿verdad? Sí, las denuncias, que entiendo que hay varias ya en la autoridad de abuso de posición de dominio. El abuso de posición de dominio es de las conductas más difíciles de probar porque es discutible, van por una regla de razón, nuevamente, es decir, hay que sacar índices de concentración a través del Herfindahl y del índice de dominancia, hay que tener información de los otros competidores, información de la región, información de cómo está la carga impositiva, es decir, si existen aranceles para el ingreso, y muchas veces el agente económico, en su país entiendo que ya hay un movimiento de las defensas, no solamente ser, no sé si aquí hay gente que maneja un poco más las leyes o la economía, pero sí que obliga a los despachos a tener gente multidisciplinaria, porque la defensa no solamente va a ser legal, va a ser técnica, porque tienen que conocer todo un proceso. El producto puede ser en el mercado de la telefonía, bien la telefonía fija o bien la telefonía celular, ¿verdad? Y aún en la telefonía, o por ejemplo en el caso del internet, puede ser internet banda ancha, internet no sé cuánto, internet residencial, o sea, todo eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo se determina el mercado. Entonces, el agente económico va a tratar de ampliar el mercado y decir que no tiene posición de dominio, porque esa es la primera premisa que hay que esclarecer. Entonces, los casos de abuso de posición de dominio también tienen que estar bien sustentados. Entonces, yo creo que a la autoridad prudencia en los casos, porque una falla le va a traer una consecuencia fatal en su credibilidad. Entonces, los casos en la Superintendencia de Competencia de El Salvador iniciaron, póngale, en el 2006, y los primeros, y los sancionamos en 2007, entre marzo y septiembre, usted lo puede ver, porque obviamente nos estábamos formando, el día 1 ya teníamos denuncias y eso, pero formar un caso, sancionar un caso, porque las sanciones, las primeras van a marcar la pauta. Si ustedes califican algo como grave, fíjense bien, y le ponen una multa del 3%, cuando tienen un tope hasta 12%, cuando se les presente un caso verdadero, que se equivocaron en la calificación de gravedad, no van a poder usar el 12%. Porque el agente económico les va a decir, pero miren, este caso grave usted puso 3, y esto ahora viene usted y me pone 12. Entonces es bien difícil la aplicación de la ley, o sea, no solamente las pruebas, sino que cómo usted va a dirigir y va a cesar. Dichosamente ustedes tienen los mecanismos de cese, es decir, hay compromisos de cese. Eso les va a hacer un poco, digamos, mitigar, porque lo que ahora puede ser anticompetitivo, dentro de 3 años no. Una concentración que ustedes le pongan una condición puede volver más gravoso la prestación de un servicio. Entonces, también en las concentraciones, si se llegan a impedir por una causal no clara, y lo estamos viendo en algunos países, o sea, puede ser más contraproducente a la economía ecuatoriana. Entonces, tenemos que tener una gran prudencia y esperar que la autoridad, los casos, mejoran estudios, mejora abogacía de la competencia y se dedique a hacer, por supuesto, sus casos, pero que no esperemos que inmediatamente va a tener respuesta de los casos. Decía, los criterios de los estudios. En la Superintendencia de Competencia se elaboró como una guía para determinar esos 40 casos que se iban a ver en el quinquenio. Se dijo, bueno, agarremos los casos que la Defensoría del Consumidor nos informe cuáles son las 10 actividades económicas más denunciadas. Y ahí aparecieron estos casos. Ok. Vamos a ver cuáles son las actividades económicas que fueron objeto de privatización y no había ley de competencia. Bueno, sacamos otras actividades, eran las mismas de las denuncias. Luego sacamos, como tercer criterio es, bueno, veamos que en Centroamérica, cuáles han sido los casos que ha visto la autoridad de competencia. Salieron otras actividades económicas. Veamos el mundo, veamos Latinoamérica y veamos el mundo. Ahí salieron otras actividades económicas. Y luego las particularidades de nuestra economía. Y ahí concluimos con esas 40 estudios que se iban a realizar. Y muchos de ellos
estaban los primeros 10 en los top 10. Eran los mismos, o sea, los denunciados, los de las privatizaciones, los que habían sido vistos en Centroamérica, en el mundo, la sensibilidad de la población, porque hay que oír a la gente. Nos programamos mucho las preguntas que hace el anunciante o el que llega a un programa, le da a uno elementos de juicio. Entonces, así se mapearon. No es que yo voy a entrar porque a mí no me caen bien los de la cola. Vamos a entrar a las bebidas. Por supuesto que no vamos a entrar al mundo de los vehículos y nos vamos a meter en los vehículos de lujo. Por favor, o sea, veamos qué temas también tienen algún efecto transversal en la economía. Por ejemplo, combustibles, eso afecta todas las actividades económicas. Los bancos afectan todas las actividades económicas en la medida en que yo no pueda accesar a tener un crédito. Eso de alguna manera también pone en perspectiva a la mediana empresa, o sea, la mediana empresa y la pequeña empresa es objeto de mucha discriminación. Las compras públicas también, ese es un tema que veamos quiénes son las actividades que más se mueven en las compras públicas. Y entonces nos volvía a salir el cemento, el asfalto, la papelería, ¿verdad? Entonces, esas actividades también, porque quienes los estamos pagando con los impuestos somos nosotros y el Estado está comprando mucho más caro. Ahí pueden haber temas de acuerdo, de colusión, pero temas de corrupción también. Entonces hay una manera de atacar otra endemia o una pandemia del Estado. Y así se logra determinar los 40 casos. Los casos como tal son las luces que usted ve. Fíjese que a veces uno agarra el periódico. Yo la gente de prensa la tenía viendo todos los días, los medios, pero no veían los clasificados. Es un poco diferente a la estructura de los periódicos de ustedes. Es mucho más fácil la lectura de ustedes. En los clasificados y en las películas no entraba. Pero un buen día fui a un programa y me cae alguien con una pregunta. Mire, fíjese que ya no vamos a poder ver el Mundial. ¿Y por qué ya no va a poder ver el Mundial? Sí, porque hoy resulta que la televisión abierta ya no la va a proyectar. Ah, sí, no, sí. Y mírenle, el periódico han anunciado. Y le digo a la señora de prensa, mire, usted no se fijó, es que hasta esas hojas no llego. Vea todo, porque muchas de las cosas ahí están. Un acuerdo entre competidores, abrimos una mañana el diario en los primeros días, y 2 empresas se habían puesto de acuerdo en el periódico para poner comisiones, para fijar una comisión de venta de valores. Entonces la prueba estaba en el periódico, yo no tenía que hacer más que llamar a la gente. Claro, se les puso una sanción, son carteles ingenuos, pero en los medios hay mucho, las declaraciones que dan los agentes, eso es divertido. Dice un señor, le están haciendo promoción al turismo y bueno, esto de los tiempos compartidos y que los hoteles están compitiendo, y entonces dice, mire, aquí sí que de verdad hay competencia leal, porque aquí nos hemos puesto de acuerdo todos que los fines de semana la tarifa es la mitad. ¿Cómo? Sí, lo dijo en una declaración radial o televisiva, en ambas. Entonces, digamos que hay muchas luces que vienen dadas de los mismos medios. Entonces, ahí puede usted iniciar una investigación oficiosa, ¿verdad? Y cotejarla con el tipo de información, porque no solamente es lo que está diciendo, sino que sí tiene información de soporte. Pero sí es deseable que ustedes le exijan a la autoridad que tenga un rumbo en qué va a estudiar, un rumbo de cuántos casos vislumbra que se van a presentar de concentraciones económicas, porque las concentraciones económicas en su país tienen una tasa, dichosamente, y está bien estructurado que lo que se pague entra al Fondo General, en algunos países va a la autoridad. Entonces puede ser algo pernicioso porque producto de eso usted logra fondear la autoridad, ¿verdad? Y si es una regulación, ¿por qué me la van a cargar? El agente económico no estaría más obligado ya con los impuestos que da. Pero entonces ponerlo en blanco y negro, cuántos casos de oficiosidad va a tener en el año 2013, en el 2014, y usted va a ver que progresivamente se van a ir poniendo más porque ya ganó capacidad, ya tiene cuadros, tiene equipos que van a poder entrar a conocer de oficio, porque entiendo que va a haber especialización. En mi país no la había. Nosotros veíamos todo porque éramos 10 personas que veíamos todos los casos, concentraciones, abuso, acuerdos entre no competidores y acuerdos entre competidores. Eran 4 abogados y 4 economistas, 2 junior y 2 senior. Así estábamos estructurados,
un intendente económico, un intendente legal, mi persona, y éramos los encargados de todos los casos. Y lo podíamos hacer. Claro, ustedes tienen más carga de trabajo y las concentraciones las van a ver, pero creo que sí es importante que ese rumbo sea anunciado públicamente. ¿Cuál es el bien o el producto? Vamos a entender que estamos hablando de bebidas gaseosas, no sé. Ok, entonces vamos a hablar de las colas. No nos interesa otras bebidas que sean de otros sabores. Determinado esto, pasamos al siguiente punto. ¿Quiénes son los que ofrecen cola? Coca-Cola, Pepsi-Cola, vamos a suponer. Vamos a sacar con la información, vamos a pedir información al agente económico que se están haciendo unas actuaciones previas y que la información va a ser declarada confidencial. Se da la información y se saca quiénes son los que tienen qué porcentaje de mercado, las cuotas de mercado, por índice de dominancia o por Herfindahl. Ahí aparece que una tiene el 85 y una el resto, ok. Y de ahí vemos temas de sustitución de la demanda, temas de una nueva cola en el país, temas de propiedad intelectual, y entonces vemos que sí, efectivamente, ahí puede haber un 51 y el resto un 49 para la otra, y vemos los precios. Se construye todo el dossier de la actuación previa y ahí no se le notifica nada. Nos vamos porque queremos obtener información de un acuerdo ilícito. Entonces no nos engañemos, un acuerdo ilícito, si yo le anuncio que voy a llegar a su oficina y ya no está, o lo esconde o lo destruye, y eso se lo digo por experiencia propia. Cuando nosotros no teníamos facultades para registrar, sorpresivamente fuimos, abrimos un archivo, no había nada en el archivo, abrimos otro archivo, habían vaciado los archivos, o sea, ni siquiera habían dejado, yo creo que hay que hacer las cosas no hay que ofender la inteligencia, hubieran dejado aunque sea periódicos. Le decíamos a la secretaria del gerente, ¿me permite el libro de control de correspondencia? No hay. Lo que tenían era correspondencia que usted decía que su estado de cuenta de un crédito le llegaba, eso sí lo tenían de los empleados, de ahí no había nada. Entonces entendimos pues que ahí habíamos llegado a perder el tiempo. Y en el otro caso, nosotros hicimos exactamente, en el caso de la harina, este dossier, vimos que efectivamente, por toda la información, porque ahí sí había información, había un estudio a nivel de región de la CEPAL que mostraba estabilidad de cuotas de mercado. Fuimos al juez, el juez nos dio la autorización, es decir, hubo una intervención judicial a la quien le tuvimos que ir a decir por qué motivo teníamos que entrar sorpresivamente, y era exactamente por eso. O sea, mire, si es que si llegamos anunciado, no vamos a encontrar las evidencias, no hay manera. Una vez se hizo el operativo, se obtuvo la información, se sistematizó, porque la información, créame que no es solamente aquí vengo, no, hay que organizarla, hay que cruzarla y hay que formar todo el rompecabezas. Cuando tuvimos el rompecabezas, eso nos dio el resultado, decir, y fue como 2 meses más tarde. Esto se hizo en abril, ya tipo junio teníamos claro, hicimos la notificación que había una posible infracción al artículo 25 de la ley, a un acuerdo entre competidores, no sabíamos cuál, y que tenía derecho a él a defenderse. Entonces, hay un plazo para que él presente sus alegatos. Después de los alegatos hay un plazo para que él presente pruebas, ¿verdad? Luego se concluye el proceso y se declara confidencial toda la información, que es confidencial, no es toda. Claro, el agente económico quería que fuera toda porque la prueba que él sabía, se le da todo lo que nosotros teníamos y que habíamos incautado lo sabían ellos. O sea, la prueba la sabían, que es lo que nosotros íbamos a controvertir. Y esto al final se cierra el expediente, no con un informe como se hace aquí, porque aquí hay una fase de investigación y luego pasa con un informe a la parte resolutiva de sustanciación y luego se resuelve. Entonces fue el Consejo Directivo quien resolvió que si había una violación a la ley de competencia en el artículo 25, letra C, en cuanto a que se habían dividido el mercado por cuotas. Y esas evidencias eran agendas, correos electrónicos y pruebas testimoniales, ¿verdad? Entonces no hubo una violación al derecho de audiencia ni al debido proceso, porque se le dio el tiempo para controvertir los argumentos. Lo que pasa es que aquí estábamos en presencia de información o prueba directa. En los casos de prueba indirecta, cuando hay análisis económico,
es un poco más difícil y los plazos son bien cortos. Adicionalmente pueden recurrir a la justicia a través de un amparo o un contencioso administrativo, pero digamos que siempre hay una manera de cumplir con el debido proceso, pero tiene que garantizarse también la autoridad que la prueba no va a ser destruida, y eso lo tiene que hacer sorpresivamente. Cuando uno entra ya a la aplicación de la ley, sí veo que tiene claramente que el abuso de posición de dominio no lo ve per se mal, es decir, por las consideraciones que se hacen a partir de que va a aplicar una regla de la razón. Y la hace también para el caso de los acuerdos, como le digo, es decir, todavía sigue la línea más europea, ¿verdad?, que permite algún grado de medir eficiencias y beneficios al consumidor, por lo que creo que el control, o sea, el control o la regulación de la concentración visto desde el abuso no va a ser una tarea política, digamos. No la advierto yo desde mi perspectiva que se pueda como desviar del objetivo de la ley, porque está claramente establecido en qué caso se considera abuso, y fíjese que no es ejemplificativo como en el caso salvadoreño. Entonces va a tener un problema, porque también los agentes económicos pueden tener otras conductas que si no están ahí la autoridad no va a poder mirar. Y por otro lado, creo que el tema de la concentración sí lo advierto como más, como un tema de estructuras, pero que así ha sido concebida la ley. Y quiero decirle que ahí cada funcionario, conforme a las políticas públicas, le da un toque de diferencia. En mi administración, digamos que las concentraciones económicas, como le decía, por estadísticas, ustedes las pueden consultar, fueron prácticamente 2 o 3 concentraciones que no se llevaron a cabo tal como las había propuesto el agente económico, en el mercado de telecomunicaciones y el mercado financiero justamente. Y es que nosotros advertíamos que en algún mercado, en algún submercado, porque nuevamente las superintendencias no pueden, digamos, resolver con base a una generalidad, tienen que mapear cuál es el mercado al que están. Eso que me habla de los contratos, le diría de que habría que particularizarlo un poco mejor, pero entonces la política era dejar pasar y mirar esa concentración, monitorearla para ver si no ejercían un abuso de mercado más adelante, y se les dejaba la obligación anual de presentar evidencias respecto a las eficiencias y beneficios al consumidor. Entonces la superintendencia continuaba como de la mano con ese agente económico, con esos agentes económicos que quedaban en el mercado, y estaba listo a ver que ninguna conducta de estos pudiera impedir el ingreso de otro, porque entonces sí les podríamos abrir un caso de abuso de posición de dominio. Es decir, la misma ley le da los contrapesos a la concentración. Actualmente la autoridad de competencia está frenando las autoridades y las está denegando, ex ante. Es decir, ellos van a que no se materialice, mejor lo acorto ya, pero que probablemente tienen menos recursos, probablemente tienen mayores cargas, entonces ha tendido a impedir, pero tampoco han sido muchas, en lo que va del año, como le digo, lo que he visto han sido 2, pero sí, las mías fueron 2 en casi 4 años. Sí se advierte como la línea de las políticas públicas. Claro, la crisis usted ve a nivel internacional, obviamente se ha flexibilizado y se está dejando que las empresas se adquieran fácilmente por razones de quiebra, de liquidez. Usted lo ve en las aerolíneas, lo que ha pasado pues mundialmente ha marcado una pauta. Los europeos están en una línea quizás un poco más flexible, aun cuando creo que internamente uno tiene que también contrastar no solo con la visión que se tiene, sino que qué es lo que está esperando la población de las políticas públicas. Y en concreto, pues decirle que yo creo que los nombres de las leyes difieren, las autoridades también, hay unas que se llaman comisiones, otras superintendencias. Eso no nos garantiza el nivel de independencia del poder político y del poder económico, porque hay que recordarse que esas dos vertientes juegan bastante fuerte en nuestros trabajos. En mi caso, el caso de las concentraciones era un tema muy sensible, ¿verdad? Yo creo que eso ha movido superintendentes, presidentes de comisiones, los ha removido, ¿verdad? Porque los intereses a veces son muy, muy fuertes.
Y hay que dejar que la autoridad vaya justificando y motivando sus decisiones, porque creo que tanto en la ley como en el reglamento de ustedes se hace mucho énfasis en que la autoridad tiene que resolver motivadamente. Entonces esa es una garantía. Y la rendición de cuentas nuevamente, porque en la rendición de cuentas ustedes van a tener que pedirle a la autoridad, y cuando rinda un examen de competencia que no va a poder negarse, va a tener que explicar en qué medida se han apartado a los principios y al objetivo de la ley. Bueno, cada caso en particular, la autoridad de competencia, con base a la regla y la razón, lo puede medir de una manera distinta. Es decir, podría ser que en un caso, en una integración vertical que pareciera la misma a un pasado, la declare que es legítima y en la anterior la haya sancionado por las particularidades del servicio o del producto. Vamos a ver, por ejemplo, en El Salvador hubo un caso recientemente, el año pasado, de farmacias, y se veía justamente, lo que se estaba analizando no era un uso de posición de dominio, sino que hubo una denuncia por un supuesto acuerdo entre competidores. Y el acuerdo justamente visualizaba que las droguerías están integradas en la cadena con las farmacias. Y obviamente que las integraciones verticales traen por las economías de escala, muchos beneficios en eficiencia y de bienestar al consumidor. En ese caso, como era un cartel, solamente se investigó la integración de los denunciados, que a juicio mío debía de haber ampliado al resto de agentes económicos que estaban en la misma situación. Porque una de las denuncias, una denuncia de una farmacia es que como ella no formaba parte del grupo, le estaban impidiendo vender ciertos productos. Pero la realidad de las cosas es que las farmacias de manera individual las droguerías habían decidido individualmente no darle el crédito a este agente económico, que era extranjero, por cierto, y no se debía a un acuerdo entre competidores, sino que simplemente es que este agente nuevo en el mercado llegó, pidió, por ejemplo, a usted que le surtiera ciertos productos, llegó donde el señor y le pidió ciertos productos y a usted, pero de pronto dejó de pagar y les dejó de pagar a todos. Entonces, ante esa situación, pues obviamente pasaron 90 días, la política de su empresa era que a los 90 días entrada en mora y ya no se le surtía ninguno, en la suya eran 60 y en la suya eran los mismos 90. Entonces, lo importante acá es que en sus políticas la empresa tenga hundido, no solamente verbal, sino que tenga esas políticas definidas, que a todos los que quieran ingresar a suplirse de sus productos, usted los va a tratar de una manera determinada. O sea, usted va a considerar que entra en mora a los 60, a los 90, bueno, pero cualquiera, no solo a sus cheros les va a dar 90 días y a los que no son cheros suyos les va a dar 30, por decirle algo, porque ¿qué es la competencia? Un poco es darle la oportunidad de ser tratado sin ninguna discriminación, es decir, vamos a tratar iguales a los iguales. Pero obviamente que si alguien es mala paga y tiene mal récord crediticio, se le corta. Y si fue a ser mala paga con ustedes tres y después va a decir que ustedes se pusieron de acuerdo para atacarlo a él, la superintendencia no logró llegar a entender que eso era producto de un acuerdo, simplemente que el agente económico había incurrido en un incumplimiento contractual. Entonces, concretamente creo que lo que obliga es a tener políticas y estrategias de venta previamente definidas, a efecto de que si le abren un caso, por supuesto que usted tiene que hacer, como en el caso de abuso de posición de dominio o en el cartel, que vean a los demás, o sea, que no la vean a usted solamente. ¿Cómo hace la autoridad? Y aquí termino. Cuando se hace una investigación de oficio o una denuncia y me vienen a decir, mire, fíjese que pareciera que hay un cartel en el negocio nuevamente de las gaseosas, y estos son los agentes económicos que están involucrados. Ok, entonces yo voy a investigar a estos dos, pero si hay otros en el mercado también los voy a incluir en la muestra. Y si me vienen a decir, estos son los clientes de pero voy a incluir otros clientes, porque clientes pueden haber pequeños, medianos y grandes. Entonces voy a ver cuál es la relación y la voy a comparar. Y voy a ver si sus políticas son inclusivas o si son discriminatorias. Porque si son discriminatorias, ya voy tendiente a buscar un abuso de posición de dominio, es decir, que usted esté impidiendo que crezca por alguna
razón que no es ni técnica, ni económica, ni legalmente aceptable. Entonces tengo que contrastarlo, pero lo tengo que motivar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el agente económico? Ampliar su mercado. La institución lo va a reducir y el agente económico lo tiene que ampliar. Vea el universo y la autoridad va a tratar de hacerlo más pequeño. Esa es la lucha y eso es lo difícil a la hora de ganar.